Buenas noches, mi nombre es Magdalena Ramírez y con mis compañeras Brigitte Delgado y Blanca Flor Vaquero, que somos estudiantes de segundo semestre de Psicología, vamos a presentar la corteza cerebral y las áreas de Brodmann, su funcionamiento, su anatomía y algunas patologías relacionadas. Para una mayor comprensión, entonces vamos a iniciar mirando el sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está en la parte central, protegido por la bóveda craneana, y está compuesto por el cerebro, el bulbo raquídeo y el cerebelo. La médula espinal, que es un largo cordón blanquecino que está dentro del canal vertebral, es la que actúa como una autopista que comunica todo lo que ocurre en el encéfalo hacia el resto del cuerpo. El encéfalo, entonces, que es toda esta parte, como podemos ver, está compuesto de tres estructuras. La primera es el romboencéfalo, que es el cerebro posterior. Es el más antiguo y menos evolucionado. Está encargado de las funciones básicas de supervivencia y del control del movimiento. Una lesión en esta área puede causar la muerte o discapacidades graves. Seguimos con la segunda parte de esta estructura, que es el mesencéfalo o cerebro medio. Es la estructura que une el cerebro posterior con el anterior, conduciendo los impulsos motores y sensitivos entre ellos. Su correcto funcionamiento es un prerequisito para la experiencia consciente. Lesiones en esta área del cerebro producen y son las responsables de algunos trastornos de movimiento, como temblores, rigidez o movimientos extraños. La tercera estructura es el prosencéfalo o cerebro anterior. Es la estructura del encéfalo más desarrollada, evolucionada y la que tiene una organización y complejidad más elevada. Consta de dos partes principales: el diencéfalo, que se encuentra en el interior del cerebro, como vemos en esta imagen de vista inferior. Está formado por estructuras tan importantes como el tálamo y el hipotálamo. El tálamo transmite, acá podemos poner en esta vista el tálamo, donde transmite la mayoría de las señales sensoriales percibidas, auditivas, visuales y las del tacto. Permite que se procesen entre otras partes del cerebro. También está implicado en el control motor. El hipotálamo es una glándula situada en la zona central de la base del cerebro, que tiene un papel muy importante en la regulación de las emociones y de otras muchas funciones corporales, como el apetito, la sed y el sueño. Continuamos entonces ahora con la corteza cerebral. La corteza cerebral, entonces, del ser humano es la única, es la que nos permite ser consciente de lo que hacemos, empatizar con los demás, planear tareas, tomar decisiones, resolver problemas, entre otros. Es una línea de capa de tejido fino que se pliega sobre sí misma, formando una especie de protuberancia llamada circunvoluciones, que dan ese aspecto tan característico al cerebro. Las circunvoluciones están delimitadas por surcos o cisuras cerebrales, que son especialmente profundas y así se llaman fisuras. El corte se divide en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, separados por una fisura interhemisféricas y unidos por una estructura llamada cuerpo calloso, que permite la transmisión de información entre ambos hemisferios. Cada hemisferio controla un lado del cuerpo, pero los controles están invertidos. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo. A este fenómeno se le ha llamado lateralización del cerebro. Cada hemisferio, a su vez, está dividido en 4 lóbulos. Los lóbulos están delimitados por 4 cisuras: el lóbulo frontal, los lóbulos temporal, los lóbulos parietales y el lóbulo occipital. El lóbulo frontal cerebral, el más grande, está ubicado en la parte delantera, justo detrás de la frente. Se extiende desde la parte más anterior hasta la cisura de Rolando. Es el centro de mando y el control de nuestro cerebro, el gran director de la orquesta. Está involucrado en la planificación, el racionamiento y la resolución de problemas, el juicio y el control de impulsos, y también en la regulación de emociones, como la empatía, la generosidad y la conducta. Los lóbulos temporales quedan separados de los otros dos, del lóbulo frontal y el parietal, por la cisura de Silvio y los límites del lóbulo occipital.
Interviene en el procesamiento auditivo y del lenguaje. También está implicado en las funciones de la memoria. Los lóbulos parietales ocupan el área comprendida entre la cisura de Rolando y la parte superior de la cisura parieto-occipital. Está encargado de la integración de la información sensorial, contribuye al procesamiento del dolor y del acto, entre otras muchas funciones. Y el lóbulo occipital está delimitado por los límites posteriores de los lóbulos parietales y temporales. Se ocupa principalmente de la visión. Como podemos ver, nuestra corteza cerebral es maravillosa, ¿sí? Vamos a ver algunas alteraciones que pueden ocurrir en nuestra corteza cerebral. Defecto o pérdida de la función del lenguaje, que la comprensión o la expresión de las palabras, o su equivalente en palabras no verbales, que es la afasia. Están alteradas como consecuencia de una lesión o degeneración en el cerebro. La apraxia, la incapacidad para ejecutar un acto motor intencionado y previamente aprendido, a pesar de existir la capacidad física y voluntad para llevarlo a cabo. La apraxia es común en muchos trastornos metabólicos y estructurales que afectan el cerebro de forma difusa. Las apraxias selectivas como pérdida de movimientos específicos. La anoxia, déficit neuropsicológico infrecuente en el que no se puede identificar un objeto a pesar de estar viéndolo. Bueno, y por último tenemos la amnesia. Las amnesias son trastornos que causan una incapacidad parcial o total para recordar experiencias. Buenas tardes, mi nombre es Brigitte Delgado, dando continuidad con lo explicado por mi compañera Magdalena. A continuación voy a explicar las áreas de Brodmann. En 1878, Brodmann realizó un mapeo histológico donde dividido en la psicoarquitectura. La psicoarquitectura es la forma como se encuentran organizadas las células. A continuación voy a explicar en la cartelera que hice, en esta pequeña cartelera, explicando dónde se encuentran ubicadas las áreas, su función y las lesiones que pueden tener, que podrían pasar en caso de que haya una lesión. 3. Área de la corteza somatosensorial primaria corresponde al área 1, 2 y 3, localizada en el lóbulo parietal. Dice, está localizada en el lóbulo parietal, se encarga de recibir todas las sensaciones táctiles, articulares y musculares al lado contralateral del cuerpo. Los daños ocasionados en esta área producirán confusiones en la percepción táctil del individuo, como temperatura, presión y dolor. El área motora voluntaria ubicada en el lóbulo... me perdí. Área motora voluntaria ubicada en el área 4, en el giro presentral. Es la encargada de controlar los movimientos voluntarios del lado contralateral del cuerpo. Su estimulación provoca movimientos contralaterales discretos y limitados a una sola articulación o músculo. Una alusión en esta corteza motora primaria puede provocar flacidez, reflejos exagerados. Área promotora ubicada en el área 6, ubicada en el lóbulo frontal. Su función es organizar los movimientos que se originan en aquellos donde intervienen los estímulos visual, táctil y auditivo. Una lesión o daño en esta área producirá apraxia. La apraxia es la dificultad para ejecutar un movimiento como caminar. 3. Área sensitiva secundaria, ubicada en el área 5 y 7, ubicada en el giro postcentral. Su función corresponde a los movimientos voluntarios dirigidos hacia un destino en relación con la integración de los estímulos visuales. Una lesión podría causar daños irreversibles, como la atapsia óptica, que es la incapacidad de dirigir un movimiento hacia un objeto. Corteza frontal. La corteza está ubicada en la circunvalación frontal,
la 9, la 10, la 11 y la 12, que se encarga de los procesos cognitivos como el razonamiento de la inteligencia. Los daños en esta pueden ocasionar incapacidad en cuanto a la toma de decisiones similares. Podría ser como un retraso mental. Vamos con la corteza visual primaria, que es el área 17, está ubicada en el lóbulo occipital. El lóbulo occipital, dice que su función principal es fusionar la información que viene de ambos ojos, es de articular la información. Una lesión en esta área puede ocasionar ceguera completa o totalmente. La corteza visual secundaria, que es el área psicovisual, que vendría siendo la 18 y la 19, dice, está localizada en el lóbulo occipital y su estimulación dice que evoca visuales realistas. Los daños pueden producir efectos varios, desde la incapacidad para reconocer un rostro. Buenas noches, mi nombre es Blanca Flor Vaquero. Dando continuidad al expuesto por mis compañeras Magdalena y Brigitte, continúo con las otras áreas de Bruno. Pero primero les voy a hablar sobre la corteza cerebral. Aquí tenemos lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Aquí tenemos lo que es la corteza motora, la del tacto, la corteza visual, la de la vista, el área del sabor, la corteza auditiva primaria del oído, el área motriz del lenguaje, o sea, el área de Broca, donde se encuentran las áreas 45 y 44, y el área del olfato. Bueno, entonces vamos a hablar sobre todas las áreas correspondientes. En el área 22 y 24, aquí las podemos ver, área 22 y 24, se relacionan con la comprensión del lenguaje. Sus lesiones provocan incapacidad de comprender el lenguaje hablado. A pesar de escuchar bien, no entienden lo que se dice. Esta es una fase auditiva reactiva. Continuando con el área 44 y 45. Son zonas de coordinación de movimiento. Zona de la cara, laringe y respiratoria. Los daños en esta área pueden producir varios tipos de afasia. Dificultad, imposibilidades para entender el lenguaje, incluso para emitirlo, a pesar que nuestros sentidos, tanto de la vista, de la visión como de la audición, estén intactos, la función del lenguaje solo se concentra en el hemisferio derecho. La corteza auditiva primaria, que es la 41 y la 42, se ubica en el lóbulo temporal dentro de la cisura lateral. Nos permite el sentido de la audición mediante las aferencias talámicas del geniculado medial. La estimulación de esta área produce sensaciones auditivas burdas como susurros, zumbidos o golpeteos. Las lesiones pueden producir dificultad en la ubicación del sonido, en el espacio y pérdidas de la audición. Área límbica 23, 24, 29, 30, 35, 28. Su función, estrategias de comportamiento relacionado con los instintos y las emociones. Comprende una serie de estructuras del contexto que rodean el hilio del hemisferio, es decir, rodean el cuerpo calloso. Estas estructuras forman parte del sistema límbico. Es mesocortés. Se extiende desde el lóbulo frontal, pasa por el parietal y llega al temporal. El área gustativa, localizada
Localización. Se encuentra en el extremo inferior de la circunvalación postcentral. Su función parece incluir en mayor medida las de la sensación del equilibrio. Área 39, 39 y 40. Áreas del esquema corporal. Asociación terciaria. Área 39. Área de la circunvalación angular o área de Wernicke. Se ubica en la región de la corteza auditiva, en el lóbulo temporal izquierdo. Área 40. Situada en los giros angular y supramarginal. Respectivamente rodean la parte de la cisura de Silvio, en la circunvalación parietal inferior relacionada con la interpretación del sonido. Muchas gracias, mis compañeras y yo esperamos que esta presentación haya sido clara para ustedes.